Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo se encuentran hoy? Soy Ana María, bienvenidos. Los invito nuevamente a nuestro canal a ver un nuevo video, un nuevo caso. El caso de hoy se trata del asesinato de la familia Van Breda en Sudáfrica el 27 de enero de 2015. La familia Van Breda estaba compuesta por 5 miembros. Los padres Martin Van Breda, de 54 años, quien era en ese momento gerente de una sucursal australiana de las empresas Engel Volkers, que es una empresa alemana de propiedad privada que a través de una serie de oficinas en franquicia brinda servicios relacionados con transacciones inmobiliarias. Su esposa se llamaba Teresa, tenía 55 años y no trabajaba fuera del hogar, ya que se dedicaba a tiempo completo al cuidado de sus hijos. Martin y Teresa se casaron el 16 de febrero de 1990, los que tuvieron después 3 hijos: Rudy, de 22 años, quien nació en 1992, Marley, de 16 años, era la menor de los hermanos y había nacido en 1998, y Henry nació el 1 de noviembre de 1994. En el momento de los hechos tenía 20 años de edad. Eran una familia aparentemente feliz, sin complicaciones, muy unidos. Su vida cotidiana se desarrollaba en un ambiente cálido y feliz. Eran la imagen perfecta del éxito como familia. Tenían una buena posición económica debido a que el trabajo de Martin era muy bien remunerado. Además, también era propietario de una serie de escuelas privadas en Sudáfrica donde vivían en el momento de los hechos. Cuando Henry tenía unos 12 años de edad, estaba terminando la primaria, su familia se mudó a Australia. Los 3 hermanos siempre asistieron a los mejores colegios. Rudy, el hijo mayor del matrimonio, cuando terminó la secundaria decidió asistir a la Universidad de Melbourne, Claremont, y luego, cuando a Henry le llegó el momento de elegir una universidad, también eligió esa misma universidad. También eligió esa misma universidad porque iba a ella su hermano mayor. En ese momento vivían en Claremont, una ciudad rural en la región de Queensland, Australia. Inmediatamente después que Henry ingresara a la universidad, la familia Van Breda se mudó a Queensland, que es uno de los 6 estados que conforman la Mancomunidad de Australia. Este cambio lo realizaron solo con el fin de estar más cerca de sus hijos mayores. En enero de 2014, la familia nuevamente se muda a Sudáfrica, más precisamente a Stellenbosch, un poblado dentro de una región vinícola de Sudáfrica, quedando Rudy y Henry en Claremont, debido a que todavía asistían a la universidad. Decidieron mudarse nuevamente a Sudáfrica porque tenían varios negocios en ese lugar y era cada vez más difícil administrarlos y supervisarlos desde tan lejos. Al llegar a Sudáfrica se radicaron en una finca muy lujosa en un sector cerrado con seguridad privada y exclusiva para residentes de la zona. Unos meses antes de los hechos, Henry decide tomarse un tiempo de descanso en la universidad y viaja a Sudáfrica a lo de sus padres. Meses más tarde, Rudy hace lo mismo y también viaja a ese lugar. La intención de los chicos al viajar era de pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo junto con sus padres y su hermana. Además tenían allí también la familia paterna y materna respectivamente. Basándonos y teniendo en cuenta este entorno en el que se desarrollaba la vida familiar de los Van Breda, pasamos al día de los hechos. El lunes 26 de enero de 2015 tenían una cena familiar, por lo que Teresa se dedicó a preparar los alimentos para esa noche. Mientras tanto, Rudy salió a correr, Martin y Henry hablaban en el living y Marley se fue a su habitación. La tarde pasó de manera normal, cenaron y todo transcurrió como todos los días. Unos miraban televisión, Martin en su computadora, Marley subió a su dormitorio a terminar la tarea del colegio y Teresa hablaba con su hermano por teléfono. Llega la noche y todos se van a dormir. Henry y Rudy compartían un dormitorio. Todo transcurría de manera normal, todos en la casa dormían y como Henry no podía dormir, estuvo mucho tiempo en la computadora. Según posteriores declaraciones de Henry, lo que ocurrió esa noche fue lo siguiente. Dijo que alrededor de las 2 de la mañana se levantó para ir al baño.
Cuando estaba en el baño oyó unos golpes que según él venían del dormitorio donde dormía con su hermano, que estaba al lado del baño. Dijo que vio a un hombre alto de ropa oscura con guantes y un pasamontaña golpeando a su hermano con un objeto que no pudo diferenciar bien qué era porque estaba oscuro. Dijo que comenzó a gritar pidiendo ayuda, por lo que su padre Martin se despierta de inmediato, va corriendo al dormitorio y prende la luz tratando de defender a su hijo. Dice que en ese momento el agresor lo golpea con un hacha, hiriéndolo, por lo que Martin se cae sobre Rudy. Henry dijo que en ese momento regresó al baño y se quedó inmóvil sin poder moverse y escuchó a su madre que caminaba directo al dormitorio para ver qué estaba sucediendo, ya que se había despertado con los golpes. Dijo que el agresor la escuchó y salió a su encuentro. Dijo también que a partir de ese momento no recuerda nada de lo que sucedió después porque estaba encerrado en el baño sin poder ver qué estaba sucediendo. También dice haber escuchado la voz de su hermana, afirmando que ella también fue atacada en ese momento. Luego de pasar algunos minutos, los ruidos cesaron y fue cuando Henry comenzó a reaccionar. Dijo que salió del baño y fue a la habitación. En ese momento el agresor lo escuchó y regresó para atacarlo. Dijo que hubo un forcejeo, logrando quitarle el hacha que traía para atacarlo y lo empujó hacia la cama. En ese momento sintió que su hermano hacía ruidos extraños, por lo que pudo darse cuenta que aún estaba vivo. El agresor aprovechó el descuido que tuvo y volvió a atacarlo, pero esta vez lo hizo con un cuchillo. Henry intentó defenderse, pero en ese momento su agresor lo apuñala y huye de la habitación. Según las declaraciones de Henry, salió corriendo detrás del agresor, asegurando que en ese momento no sintió dolor por la puñalada recibida, por lo que atinó a sacarse el cuchillo y tirarlo al piso. Al pasar por la siguiente habitación, vio a su madre y a su hermana tendidas en el piso. Continuó con la persecución del atacante y logró tirarle el hacha que le había quitado antes. Lo siguió hasta la cocina, pero escapó por la puerta que daba al patio. En ese momento Henry regresa e intenta llamar a emergencia, pero no sabía el número ya que él no vivía en esa ciudad. Intentó llamar a su novia, pero ella no le contestó. Volvió a subir las escaleras, dijo que entró a la habitación donde se encontraban su madre y su hermana y se desmayó. La causa de ese desmayo puede haber sido por la pérdida de sangre, por el estrés de lo que estaba sucediendo en ese momento, por miedo, por el shock al enfrentar esa situación o por cualquier otro motivo. Dijo que perdió la noción de cuánto tiempo estuvo desmayado. Al despertar buscó el teléfono de emergencia, fue a la cocina, encendió un cigarrillo para calmarse y realizó la llamada desde el teléfono fijo de la casa. Desde emergencias le pidieron todos los datos que se piden normalmente en situaciones como esta: nombre, edad, dirección, situación de las personas afectadas, edades, etc. Lo que resultó extraño fue que en esa llamada él se encuentra muy tranquilo. Habla de manera serena, no aparentando nerviosismo ni ansiedad por todo lo que había sucedido con su familia. La operadora no entendía la dirección ni su número de teléfono, por lo que le pidió que se los repitiera varias veces, colocándolo en espera en algunas oportunidades. En los momentos que lo ponía en espera, ella buscaba la dirección de la casa y no la podía encontrar. Esta llamada tuvo una duración de unos 25 minutos y fue por este motivo que demoró tanto tiempo. Al encontrar la dirección, la operadora inmediatamente envía una ambulancia. La policía llegó a la casa a la hora 7:40 del martes 27. Al llegar, pudieron notar que la puerta principal de la casa estaba entreabierta. Henry salió corriendo y les pidió ayuda. Los policías pudieron observar en ese momento que Henry tenía heridas superficiales y sangre seca. Estaba muy nervioso y tembloroso. Les dijo que su familia había sido atacada con un hacha por un desconocido, pidiéndoles que entraran deprisa a la casa para ver cómo estaba su familia. Uno de los oficiales, a pedido del sargento, sacó a Henry del lugar de la escena y lo llevó a sentarse en la escalera de la entrada principal de la casa. En ese momento apareció la perrita de la familia llamada Sasha y subió al regazo de Henry. Cuando llega la ambulancia, lo atendieron y pudieron notar que había sufrido heridas de arma blanca, a lo que decidieron tomarle fotos como prueba y los detectives se llevaron su ropa para procesarla como evidencia. En el lugar se recuperó un hacha que estaba clavada en la pared y un cuchillo.
ambos identificados como provenientes de la residencia Van Breda. Según la policía, Henry vestía un par de pantalones cortos para dormir y calcetines blancos cubiertos de sangre, lo que después pudieron comprobar que cuyo ADN coincidía con el de sus padres y su hermano. Entraron a la cocina y pudieron ver que había una laptop y la cartera de Teresa. También vieron un paquete de cigarrillos, una botella de vino, una copa, en el lugar donde Henry había llamado a emergencia. Suben las escaleras y se encuentran con los cuerpos de Marley y Teresa. En ese momento notan que Marley movía una pierna y el brazo, por lo que llamaron de inmediato a la ambulancia y la llevan al hospital, pero Teresa es declarada muerta en la escena del crimen. En el dormitorio de los hermanos encontraron los cuerpos de Martin y Rudy. Ambos tenían heridas en la espalda. Encontraron la puerta de la cocina cerrada con llave y no se notó que ninguna entrada hubiera sido forzada. Marley, la hermana de Henry, fue una de las sobrevivientes al ataque. Sufrió un traumatismo craneal severo, lo que no causó su muerte, pero estuvo meses hospitalizada, siendo su recuperación muy lenta, y esto le provocó una amnesia retrógrada, por lo que no puede recordar qué fue que sucedió esa noche. Marley pasó meses en terapia intensiva y finalmente regresó a la escuela, pero la mantuvieron separada de su hermano mayor y ambos residían con diferentes miembros de la familia. Henry continuó declarándose inocente mientras los medios de comunicación locales informaron que tenía una adicción al TIC, que es un potente estimulante del sistema nervioso central. La policía investigó una serie de motivos posibles, como que posiblemente sus padres le quitaron la pensión a Henry. Se rastreó a un hombre que afirmó haberle vendido drogas a Henry y según los informes lo identificó a partir de una fotografía diciendo que había sido un cliente habitual. Henry supuestamente pasó un tiempo en un centro de rehabilitación de lujo en la ciudad del Cabo. Los únicos sobrevivientes al ataque fueron Henry y su hermana Marley, pero el único que pudo realizar declaraciones fue Henry porque había sido quien había recibido las heridas más leves. Todo lo relatado anteriormente es basado únicamente en las declaraciones de Henry y fue con eso que los investigadores lograron realizar una cronología de lo sucedido aquella noche. Estos ataques al principio fueron atribuidos a un grupo criminal que en ese momento ya había realizado más de 60 agresiones, pero luego esta hipótesis fue descartada ya que su forma de operar no coincidía con algunos detalles del crimen, como por ejemplo, primero, que no se llevaron nada de valor de la casa de los Van Breda el día del ataque, habiendo mucho para llevarse ya que era una casa muy lujosa y con muchas cosas de valor. Segundo, otro detalle que se pudo observar fue que los supuestos delincuentes atacaron a la familia con un cuchillo y un hacha que pertenecían a la casa. Y en caso de que fueran a la casa expresamente a atacarlos, era lógico que llevaran sus propias armas y no tomaran ninguna de la casa. Además, si no conocían la casa, les tomaría tiempo encontrar con qué agredirlos. En resumen, no irían desarmados si pretendían atacarlos. Tercero, otro punto. La perra de la familia, llamada Sasha, no ladró al atacante, no advirtió que había intrusos en la casa. Cuando Henry declaró, no omitió ningún detalle, salvo uno. ¿Dónde estaba Sasha mientras sucedió el ataque? No ladró, no reaccionó ante este tremendo ataque a toda la familia. Esto era muy raro porque Sasha dormía en el dormitorio de los hermanos Rudy y Henry. Lo pudieron comprobar los investigadores cuando entraron a dicho dormitorio y encontraron la cama de Sasha que aún se encontraba en su lugar. Los oficiales declararon que Henry estaba con Sasha afuera cuando ellos llegaron. Henry dijo no saber dónde estaba Sasha en el momento de los ataques, solo dijo que Sasha estaba enferma esa noche, que tenía una discapacidad, por lo que tomaba una medicina por las noches y por eso no ladraba. No subía las escaleras y por ese motivo tenían que cargarla. También dijo que Sasha era sorda, lo que amigos de la familia desmintieron esto diciendo que Sasha ladraba y salía corriendo cuando sonaba el timbre o el teléfono. Al encontrar detalles que no cerraban, los investigadores se centraron en Henry. Para ellos la escena del crimen no era la de un robo que no salió bien, sino que fue un ataque dirigido a la familia con la única intención de asesinarlos.
Lo que también les pareció muy extraño fue que hubiera sido solo un atacante para enfrentar a 5 personas y esto claramente lo ponía en desventaja. Otro punto a tratar fue la indiferencia del atacante ante la presencia de Henry, ya que fue Henry quien llamó a su padre pidiendo ayuda. ¿Por qué en ese momento no atacó a Henry, sino que esperó que llegara Martin para atacarlo y a Henry lo ignoraba? ¿Por qué solo atacó a Henry cuando éste lo enfrentó luego de haber atacado a toda su familia? No cierran los relatos de Henry porque él pudo haber confrontado al atacante cuando su padre entró a la habitación al ser llamado. En ese momento tendría la ayuda de su padre, no estaba solo para defenderse y sin embargo no lo hizo. Otro punto. Si eran 2 atacantes, como dijo Henry, que declaró que el atacante salió huyendo por la cocina llamando a su compañero. ¿Por qué el agresor no llamó antes a su compañero para que lo ayudara a atacar a Henry? No se entiende por qué, luego de que Rudy y su padre fueran atacados, el agresor bajó el cuerpo de Rudy al piso. Para los investigadores, la cronología que ellos armaron basándose en las evidencias no encajaban con las declaraciones de Henry. A pesar de entender que después de haber vivido un episodio como ese sea normal que sus declaraciones no sean coherentes, sus declaraciones no aclaraban las preguntas de los investigadores, sino que generaban aún más preguntas y muy pocas respuestas. No actuó de manera instintiva, o sea, tratando de defender su vida y la de su familia, o auxiliándolos cuando vio que estaban heridos. Casi 3 horas más tarde llamó a los servicios de emergencia y exclamó: «Mi familia y yo fuimos atacados por un tipo con un hacha». Antes había estado llamando a su novia, pero ella no le contestó. Su llamada también generaba dudas en los investigadores, porque se advertía que en ese momento estaba tranquilo, no mostraba ningún tipo de nerviosismo y no les proporcionó primeros auxilios a los heridos. Se mostró totalmente indiferente y aparentemente sin ninguna intención de salvar la vida de ninguno de los integrantes de su familia. En documentos judiciales se pudo leer parte del informe de los forenses que decía lo siguiente: se cree que después de la comisión de los crímenes, el acusado manipuló la escena del crimen, infligió lesiones en su persona y suministró información falsa a la policía para engañar a los investigadores sobre la verdadera identidad del perpetrador. Después de 1 año y medio de investigaciones, la policía llamó al abogado de Henry para informarle del arresto inminente de su cliente a menos que él se entregara a la policía. Henry se entregó el 13 de junio de 2016. Según los informes, el representante legal y curador de Marley dijo: «La noticia es comprensiblemente muy angustiante para Marley. La familia quiere que la justicia siga su curso». El 14 de junio, Henry compareció ante el Tribunal de Primera Instancia de Stellenbosch para enfrentarse a 3 cargos de asesinato y 1 de intento de asesinato y de frustración de los fines de la justicia. La fianza se fijó en 100.000 rands, unos $6.300, y Henry fue puesto en libertad con la condición de que informe de su paradero a su comisaría local con regularidad y no salir de la ciudad del Cabo Occidental. En septiembre de 2016 se celebró una audiencia previa al juicio en el Tribunal Superior de Western Cape y el caso se pospuso hasta noviembre, ya que la fiscal estatal Susan Galloway solicitó más tiempo para obtener pruebas informáticas y de ADN pendientes. Henry y su novia Danielle fueron arrestados el 6 de septiembre de 2016 por posesión de cannabis y se les concedió una fianza de 1.000 rands y 200 rands respectivamente. El caso de posesión de drogas se escuchó el 12 de octubre en el Tribunal de Primera Instancia de Ciudad del Cabo y se pospuso debido a la documentación pendiente. El 4 de abril de 2017 comenzó el juicio estatal contra Henry Van Breda en el Tribunal Superior de Western Cape y él se declaró inocente. Durante el testimonio que describe su recuerdo de los hechos, Henry afirmó que él y su familia fueron atacadas por un hombre que empuñaba un hacha,
Vestía ropa oscura, guantes y una máscara tipo pasamontañas. El 21 de mayo de 2018 el tribunal emitió su veredicto a través del juez Desai, declarando culpable a Henry de 3 cargos de asesinato, un cargo de intento de asesinato y frustración de los fines de la justicia. Inmediatamente fue puesto bajo custodia en lugar de una liberación temporal hasta la sentencia para ser trasladado a la sección del hospital de la prisión de Portsmouth. Estaba bajo tratamiento por epilepsia y depresión después de los asesinatos. Debe haber algo, de lo contrario, habría que asumir que actuó por pura maldad, dijo el juez Siraj Desai, quien le pidió al abogado defensor Peter Botta mostrarle alguna razón para estos ataques. El juez incluso le preguntó a Botta, el abogado de Henry, si deseaba hacer alguna pausa en el proceso para consultar a Henry, pero el letrado le respondió que su cliente insiste en su inocencia y por lo tanto no puede expresar remordimiento por un crimen que no cometió. La defensa dijo además que el acusado es joven y que es la primera vez que es acusado de un delito. Es lo más que puedo hacer, expresó Botta. El 7 de junio de 2018, Henry Van Breda fue condenado a 3 cadenas perpetuas por el juez Desai en el Tribunal Superior de Western Cape por los asesinatos de su madre, su padre y su hermano, 15 años por el intento de asesinato de su hermana y otros 12 meses por obstrucción de la justicia. El 8 de junio de 2018 fue trasladado a la prisión de Portsmouth, al centro correccional de Drakenstein, donde cumplirá su condena. En agosto se desestimó su solicitud de autorización para apelar ante el Tribunal Superior de Western Cape. El equipo legal de Van Breda luego presentó una solicitud de permiso para apelar su condena y sentencia en la Corte Suprema de Apelaciones. El 7 de noviembre de 2018, el Tribunal Supremo de Apelaciones desestimó la solicitud de autorización de Henry para apelar su condena y sentencia. Henry continúa reafirmando su inocencia, pero cumple su pena ya que la apelación de su condena fue denegada. No se sabe los motivos que tuvo esta persona para asesinar a toda su familia, aunque surgen de este caso muchas especulaciones. En un momento se llegó a decir que Henry consumía estupefacientes, que sus padres le habrían suspendido la mensualidad que le daban para solventar sus estudios y manutención en la universidad, porque habrían descubierto que Henry no usaba ese dinero para lo que en realidad sus padres se lo daban, sino que él compraba drogas. Se especula que el motivo por el cual Henry decidió asesinarlos fue por una discusión que tuvieron en la casa luego de la cena. Pero estos son solo especulaciones, porque Henry nunca confesó el asesinato, sino que continúa afirmando que fue un desconocido que ingresó a la casa a cometer tal crueldad. Pero las pruebas forenses muestran lo contrario y lo inculpan. Fueron casi 2 años de investigaciones para llegar a la conclusión de que en realidad fue Henry el asesino de sus padres y su hermano. Los investigadores demoraron ese tiempo para poder estar seguros de que era él quien había cometido el crimen. No tuvo una declaración sólida, ya que se veía débil en varios aspectos. El tiempo que demoró en pedir ayuda, por ejemplo. La falta de asistencia a los heridos, la total indiferencia y tranquilidad al llegar la policía a la casa. Entre estos puntos se pueden ver muchos más que la policía fue reuniendo para poder llegar a la conclusión de que en realidad el único asesino de su familia fue Henry. Nunca se van a saber los motivos, porque él nunca va a admitir este horrendo crimen. Esto se quedará con él y su conciencia en esa oscura celda que lo acompañará por el resto de sus días. Arruinó su vida y también la de su hermana, que sobrevivió a las múltiples lesiones recibidas, quedó con secuelas y quién sabe si algún día podrá recordar qué sucedió en realidad aquella fatídica noche de enero de 2015. Ella, si algún día recupera la memoria, será la única persona que pueda acusar o liberar a su hermano Henry. Sin nada más que decir, me despido de ustedes esperando que tengan una excelente jornada. Nos veremos en un próximo video. Cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias.